Buenos días. Eh, es una bendición para nosotras, las mujeres de Comunidad de Fe, estar compartiendo con ustedes hoy la predicación. Acabamos de leer el Evangelio de San Mateo, donde encontramos nuevamente a los fariseos tentando a Jesús. Recordemos que la semana pasada lo estaban tentando por aquel asunto de los impuestos, que a quién le pagaban los impuestos, y hoy nuevamente los encontramos haciendo preguntas capciosas, preguntas para tentar nuevamente a Jesús. ¿Qué acaban de ver? Cómo Jesús había callado y cómo había hecho retroceder a los saduceos. Pero, ¿qué llevaba a estos fariseos a estar todo el tiempo haciendo preguntas capciosas, preguntas para hacer caer a Jesús? Recordemos el contexto del Evangelio. Durante todo este año hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo, que corresponde al ciclo A del año litúrgico. Entonces, por eso hemos estado leyendo Mateo. Pero entonces quiero volver a repasar el contexto de Mateo. Decíamos que los judíos habían tenido que salir de Israel porque en el año 70 había sido destruido el templo y Mateo posiblemente está escrito más o menos en el año 85 de la nueva era después de Cristo, o sea, más o menos estamos hablando 15, 14, 13 años después de la destrucción del templo de Jerusalén, que se cree que fue en el año 70. ¿Cómo estaba esta comunidad? Acá estoy simplemente repasando, no estamos aprendiendo nada nuevo, sino estamos repasando que la comunidad estaba fuera de Israel, habían destruido el templo que era motivo de alegría, de orgullo, donde ellos se reunían a negociar, donde ellos se reunían a hacer coinonía, a relacionarse, pero donde se reunían a oír la palabra de Dios y donde se jactaban de ser ese pueblo escogido por Dios. ¿Cómo se podían sentir los fariseos? Los fariseos que eran los fariseos en esa misma época de cuando el templo estaba todavía construido, que se jactaban de saber mucho la ley, de sabérselas todas cuando permitieron que los romanos destruyeran su templo y los hicieran y los empezaran a acorralar y los mandaran a otro sitio totalmente diferente. Pues yo creo que los fariseos, y no solo los fariseos, también los judíos, se podían sentir con, con esa autoestima baja. ¿Cuál amor? ¿Dónde estaba el amor de ellos? ¿Cuál amor propio? ¿Por qué? Si se estaban culpando de haber permitido la destrucción del lugar de donde ellos más se jactaban, porque se los habían construido especialmente para ellos en una época donde pues estaban debajo del poder del imperio romano. ¿Cuál amor propio? ¿Dónde estaba ese amor de ellos? Eh, yo creo que no lo tenían muy bien situado, porque ese amor está basado en muchas áreas de la vida, en sentirse satisfechos, en sentirse realizados, en saber quiénes eran. Ellos decían, somos el pueblo escogido por Dios. Pero en este momento ese pueblo escogido por Dios estaba arrinconado, estaba exiliado, estaba en otro lado. ¿Y saben qué? Las heridas respiran, las heridas hablan. Y la manera como ellos se encontraban de respirar esa herida al ver que Jesús tenía tanta autoridad y al ver que Jesús sabía muy bien qué era lo que decía, lo único que ellos estaban buscando era, venga a ver cómo cómo lo sacamos de su sitio, cómo lo hacemos sentir mal. Y eso era lo que Mateo está reflejándonos y mostrándonos ahora. Oigan,
Recordemos esto. Miren lo que los fariseos hacían con Jesús. El orgullo era el que hablaba a través de sus bocas. Y en este momento, la comunidad matiana nos recuerda esto. Amen a los demás como a ustedes mismos. Sí, ya había dicho antes, amarás al Señor tu Dios. De eso lo hemos tratado en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 5, donde está la Shema. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Y estaban recordando, en la Shema habla de cómo amar a Dios. Yo creo que todos estamos todo el tiempo conscientes de estar amando a Dios. Yo creo que al conocer este evangelio estamos conscientes de que tenemos que amar al prójimo y que dar lo mejor de nosotros al prójimo y de compartir la palabra y de enseñar sus escrituras y todo esto por amor al prójimo. Pero yo creo que olvidamos algo muy importante. Lo primero, amarnos a nosotros mismos. Eh, una vez le dijeron al Dalai Lama, ¿usted qué piensa de esto que dice las enseñanzas de Cristo? Amen a su prójimo como a usted mismo. Y él lo que contestó fue esto: pobre prójimo. Yo estoy de acuerdo con el Dalai Lama. Pobre prójimo. Pobre prójimo. Porque nos hemos empeñado mucho en cómo amamos al Señor, cómo le contamos las palabras de nuestro Dios, no solamente a nuestros hijos, sino a nuestros vecinos, sino a todo el mundo. Nos hemos preocupado mucho por cómo vamos, hacemos caridad, le llevamos a los pobres, a los hijos de las prostitutas, cómo le llevamos a los demás, cómo ayudamos en la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo nos hemos pensado en cuánto nos amamos a nosotros? Y por eso en la iglesia, muchas personas entran a la iglesia y se sienten frustradas de ver que en la iglesia hay problemas. Pues claro, porque es que a veces eso que está en nuestro corazón, esa falta de amor propio que hay en nosotros, es lo que está hablando. Entonces nos encontramos la crítica, entonces nos encontramos la murmuración, entonces nos encontramos que en las reuniones eso hay unos problemas tremendos y juramos que una reunión, una asamblea, eso va a ir en perfecta armonía cuando salta la herida del uno y salta la herida del otro y la falta de amor propio de cada quien que quiere buscar reconocimiento y estar sentado en los primeros lugares, así como Jesús hablaba de los fariseos que querían estar sentados en los primeros lugares de las sinagogas. Y entonces vemos cómo las personas empiezan a tener problemas, empiezan a salir esas cositas y es algo sencillo. Se nos olvida amarnos a nosotros mismos. No arreglan, no se cumple la palabra. Dice que cuando alguien tenga un problema con alguien, vaya, busque a su hermano, hable con su hermano y lo reconvenga o mire, tengo un problema con usted, arreglemos. Nunca. Miren, poco se encuentra que el hermano vaya y busque al hermano y le diga, oye, mira, me caes re mal, no te soporto, no me aguanto como tú hablas, detesto la manera como te diriges a la gente. Eso poco lo encontramos. ¿Y saben por qué? Todo esto es falta de amor propio. Una persona que tiene amor propio, mm, seguro que va y enfrenta muchas situaciones en vez de empezarse a vengar de las personas. Entonces, veo que Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se trata de amarse a uno mismo. Entonces, me viene una pregunta. ¿Qué necesito para amarme a mí mismo? Y ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Qué necesito para amarme a mí mismo?
No se te escucha, María del Carmen. Cierra el micrófono. Ya. Bueno, buenos días. Para amarme a mí misma, primero necesito liberarme de la culpa. Voy a comentarles parte de mi testimonio y es cuando yo me casé pensando en que iba a ser feliz, que no iban a haber problemas, que conocía lo suficiente a la persona con la que me casaba. Y bueno, al año nació mi hijo y empecé a los meses a tener problemas por la ausencia de mi esposo, porque me sentía sola, sentía que era una persona casada pero sola. Empecé a permitirle a él que me maltratara, que me juzgara, que me humillara. Entonces empecé a sentir culpas. La primera culpa es que no había permitido conocerlo lo suficiente, con qué persona me había casado. Y empecé a callarle muchos errores ante mi familia, ante los demás, por el miedo a que me criticaran, me juzgaran. Y siempre a uno los padres le dicen, el matrimonio es para toda la vida. Si le pegan en una mejilla, ponga la otra. Y eso era en ese tiempo, ¿no? Porque los tiempos han cambiado y ahora las personas como que reaccionan más y se valoran a sí mismas. Entonces, me empecé a sentir culpable porque permití vivir una vida de soledad, de tristeza. Ya llegaron mis hijos y permitía que ellos vieran todo el maltrato, la ausencia de él, la irresponsabilidad. Y me sentía muy sola, muy triste. Entonces, con el tiempo, con los años, yo empecé como a encontrarme conmigo misma y a pensar, si Dios nos manda a este mundo a ser felices, yo no debo permitir que me maltraten, que me humillen. Entonces, eh, reflexioné, reflexioné y como que empecé a actuar. Cuando uno se siente culpable de muchas acciones que permite, nuestra imagen se distorsiona y nos sentimos muy culpables. En un libro que leí de Jorge Duque Linares dice, si su vida es y será de la misma calidad de su autoimagen. Por esto, cuando su autoimagen mejora, su vida mejora. Entonces, bueno, ¿qué es la culpa? La culpa es una acción de omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por cosas que nos han causado mucho daño. Eso es según nuestra lengua de la Real Academia. ¿Y por qué nos culpamos? Nos culpamos porque a veces pasan muchas oportunidades y las dejamos pasar. Nos permitimos también que los demás nos agredan, nos humillen, nos irrespeten. Nos culpamos porque permitimos que nos engañen por cosas que hemos hecho y que causan nos acusan de muchas culpas. Nos culpamos por prácticas, nos culpamos porque algunas veces castigamos a nuestros hijos de pronto injustamente. Nos culpamos porque de pronto no le damos
el tiempo necesario. Nos culpamos porque no les expresamos nuestros sentimientos de amor, de afecto, de compañía. Y en casos de cuando una persona se muere, un familiar o un vecino que estimamos mucho, nos culpamos porque de pronto decimos, no le dediqué el tiempo suficiente a esa persona, no le expresé el tiempo, no le expresé mis afectos. De pronto hice algo indebido para su vida. Entonces, nos sentimos culpables por todas esas acciones. Y bueno, entonces podríamos decir, otra preguntita, ¿cómo liberarme de la culpa? Y es quitarme la culpa, pedirle perdón a Dios y creer que Dios me ha perdonado. Cuando yo me perdono, recibo una cantidad de beneficios, podría decir yo, beneficios para mi cuerpo, como es aumentar mi autoestima, beneficios como poder pedirle perdón a esas personas que me han ofendido o que han cometido faltas contra mí, pedirle perdón a Dios y creernos. Y bueno, además que fortalecemos por ese perdón que Dios nos ha dado y el perdonarnos nosotros mismos, fortalecemos también el sistema inmunológico y podemos llevar asimismo unas relaciones interpersonales sanas con nuestro alrededor. Cuando yo me perdono, me libero de la culpa. Buenos días. Bueno, sí, claro. Liberarnos de la culpa y perdonarnos es válido, claro, sí, pero eso no quiere decir que nos amemos, eh, porque también es cierto que debemos pensar que mm, si yo no puedo amar aquello que no conozco, es decir, yo no me puedo amar si yo misma no me conozco. Entonces, para conocernos debemos emprender un viaje, pero ¿hacia dónde? ¿A dónde vamos a ir? Bueno, debemos ir a nuestro interior y a ese viaje lo debemos llamar autoconocimiento. Yo me conozco, yo voy a conocerme, voy a ir a mi interior, voy a buscar allí adentro de mí. Y allí en ese interiorizarme, en mi ser, en mi cuerpo, en mi mente, en eso que soy, voy a encontrar cosas. ¿Y qué cosas voy a encontrar? Bueno, voy a encontrar cualidades, fortalezas, emociones, aprendizajes, valores y creencias que he adquirido durante la experiencia de mi vida, durante mi vida, lo que he vivido, ese tiempo que ha transcurrido en mi existencia. Y cuando nos reconocemos, tomamos conciencia de quiénes somos y podemos mirar nuestro camino desde el amor y la responsabilidad que implica nuestra vida. Es un proceso que se ajusta muy bien a lo que decía el oráculo de Delfos en la mitología griega. Conócete a ti mismo, conocerme yo, saber quién soy. Y es así que saber quiénes somos nos facilita mimarnos, cuidarnos, valorarnos, respetarnos y confiar en nosotros mismos. Cuando nos detenemos a mirarnos
Entonces podemos reconocer quiénes somos, pero sobre todo podemos saber hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, qué estamos en capacidad de hacer. Y conocernos es vital, muy importante, muy relevante. Es tan importante que si nos conocemos, pues nos podemos amar. Es como cuando uno tiene una planta y uno espera que ella florezca y crezca y sea bonita y adorne nuestra casa y el amigo o el vecino o la vecina entre y le diga a uno, ve, qué bonita planta, qué bonita mata, como decimos. Nosotros a veces no decimos planta, sino qué bonita mata. Pero ¿qué necesitamos para que esa planta crezca y florezca? ¿Qué debemos hacer? Ah, bueno, pues claro que debemos conocer sobre ella. Si la planta es de sol o es de sombra, la cantidad de agua que requiere, cada cuánto debemos regarla, qué calidad de tierra necesita. Bueno, porque no es lo mismo que yo tenga una salea, o tenga un cactus. No requieren el mismo sol, ¿cierto? Al cactus yo no le puedo poner agua todos los días. A las begonias tampoco les puedo poner una gran cantidad. Entonces debo conocerlas, debo saber todas esas cosas que se requieren para que esa planta crezca y florezca. Entonces debo saber cada cuánto la abono, debo estar pendiente de ella, debo dedicarle tiempo. Así voy a lograr que la planta crezca y florezca. Si no la conozco, esa planta no va a crecer y no va a florecer. Entonces, para aprender a amarme, es necesario conocerme, saber quién soy yo, saber qué me gusta, cuáles son mis valores, cuáles son mis cualidades, mis habilidades. También conocer mis defectos, porque como todo ser humano, tengo defectos. No hay perfección. En el ser humano no es perfecto. Pero sobre todo debo conocer mis limitaciones. Yo no puedo pensar que todo lo puedo hacer, que todo lo sé, porque la vida es un diario aprendizaje. Entonces, como no soy perfecta, como no soy completa, entonces yo tengo limitaciones. Y esas limitaciones hacen parte de mi ser, de mi persona. Y bueno, entonces uno ahorita en estos días, en estos tiempos de pandemia, que uno pasa los días mirando por la ventana o saliendo y mirando el jardín. Entonces, a propósito de eso, nos hemos preguntado eh, quiénes somos, quién soy yo, quién soy yo, no qué hago. Ah, porque si a mí alguien me pregunta, ve, ¿quién soy yo? Y digo, ah, yo soy docente. Sí, pero esa no es mi esencia. Eso es lo que yo hago. Es decir, es preguntarnos realmente quién soy. ¿Me conozco de verdad? ¿Me he tomado el tiempo de autopensarme, de reconocerme con todo lo que soy? Entonces, cuando a la gente le preguntan quién eres, entonces la gente le queda fácil decir qué hace, cómo se llama, cuál es la edad, cuál es el género, de dónde es. Eso es fácil decirlo. Pero describir nuestra esencia es algo mucho más complejo. Más complejo, ¿por qué? Porque requiere, bueno, primero porque es una pregunta existencial y requiere eh, enfrentarnos con lo que creemos ser, lo que queremos ser, porque muchas veces la gente dice, ve, yo, como que esto que soy no me gusta y yo quiero ser esto, quiero ser otra cosa. Sí, una veces se enfrenta en que, ve, no, no me gusta. A veces por ejemplo, yo digo, a veces no me gusta como reacciono, soy, de pronto, soy apresurada. Y venga, yo como que prefiero que ser un poco más calmada.
Entonces, y otra, eso es lo que quiero de pronto ser. Y me imagino que a todos les puede suceder eso. A veces, hasta con el físico, porque es que, y sobre todo nosotros las mujeres, porque si nosotras tenemos el cabello lacio, lo queremos crespo. Pero si lo tenemos crespo, lo queremos lacio. Si somos bajitas, entonces decimos yo quiero ser alta. Si los ojos son verdecitos, no queremos verdecitos, sino que queremos cafés. Entonces, si ven que nos movemos entre lo que somos y lo que queremos ser. Y también lo que ven en nosotros las otras personas, que ven en nosotros. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes somos, se nos conjunta todo eso, todo eso. Por eso es importante reflexionar, pensarnos realmente quiénes somos. No es pensar si estamos conformes con lo que somos, es autorreconocernos. Yo soy esto. Cuando yo me reconozco, yo sé quién soy, pues tengo conciencia de qué puedo y qué no puedo cambiar, ¿cierto? Y sí, es que definitivamente yo no soy un hombre, no soy una edad, yo no soy un género, ni mi nacionalidad o mi profesión. Yo soy un conjunto de todas esas cosas. Y es por eso que solo si hago una correcta reflexión de lo que yo soy, es decir, un conocimiento real de mí misma y de mis interacciones con mi entorno, puedo conocerme de verdad y seguir creciendo como persona. Pero si yo no me reconozco, pues como no sé quién soy, no sé mis limitaciones, mis cualidades, mis defectos, mis valores, mis experiencias, pues no voy a poder crecer como persona. Por otro lado, eh, se han preguntado eh, si somos o si son o si soy, para este caso, para el caso mío, si yo soy imagen y semejanza de Dios. Las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 27, versículo primero, dicen, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y es importante tener en cuenta que ser creado a imagen y semejanza de Dios implica tener conciencia que Dios construyó en nosotros algunas de sus cualidades, las cuales nos permiten relacionarnos con Él de manera que otros seres de la creación no lo pueden hacer. Y esto es lo que nos hace seres privilegiados, únicos. Nosotros, cada uno de nosotros, sí, es verdad, nosotros ante los ojos de Dios somos iguales, iguales en derecho, pero es que nosotros somos, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. No hay nadie igual que yo, nadie, nadie. Ni siquiera, ¿se acuerdan cuando clonaron a la oveja Dolly? Sí, ni siquiera que agarraran y me clonaran. Sí, claro, tendría genéticamente, mi doble sería genéticamente igual. Pero resulta que yo también soy la interacción del medio. Y en eso me podría estar diferenciando con mi clon. Entonces, tenemos que entender que somos únicos e irrepetibles. No creernos únicos. No creernos únicos ante los demás y con esa supremacía y con esa arrogancia. No, no, no. No es con arrogancia. Es con humildad de entender que nosotros somos seres únicos e irrepetibles, hijos y creados de Dios. Eso somos. Ser creados a imagen y semejanza nos da un valor profundo. Lo reconocemos así. Conocerse es mucho más que describir características. No es de decir, mido 1,50, soy rubia, ojos verdes, tez blanca, colombiana, bogotana, docente de profesión. No. Es la suma de todo lo que Dios hizo en mí, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, sentimos. Él lo hizo en cada uno de nosotros. Pero sobre todo Dios nos ama así,
así como nos hizo. Porque somos parte de su creación, por eso nos ama. Por eso usted ama a sus hijos, porque son su sangre, porque ellos llevan de usted la mitad de su carga, de la carga genética que ellos tienen, la mitad es suya, la otra mitad de su pareja. Entonces, usted ama a sus hijos. Y usted entiende que así sus hijos tengan defectos, usted los ama, porque es que son su sangre, son suyos. Nacieron, en las mujeres nacieron de su vientre, pero el hombre también puso su semilla. Y son fruto del amor, porque los hijos se tienen por amor, nacen del amor, deben nacer del amor. Eso es, pues eso debe ser así. Entonces, como nosotros somos parte de la creación de Dios, entonces tenemos que entender que amar, debemos amarnos, pero ese amar incluye acción y valores. Y debemos tener en cuenta que porque Dios me ama, yo también debo amarme. Para amarme, eh, está bien, hemos visto la culpa, quitarnos, perdonarnos, hemos visto el conocernos, pero también debemos empezar a amarnos, a amarnos. En Mateo 3:17, en las escrituras dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios amó a Jesús por ser su Hijo y también nos ama a todos nosotros por ser quienes somos. No lo que hacemos, sino quienes somos. Después de conocernos, nosotros podemos empezar a amarnos y hay de pronto algo que también nos relatan en las escrituras. Primero, el respeto y segundo, poder empezar a consentirnos, a mimarnos. En cuanto al respeto, una definición de respeto es una forma de consideración, de valoración que se puede tener hacia una persona, en este caso hacia nosotros mismos, hombres y mujeres. Me respeto cuando yo atiendo mis necesidades básicas, cuando me acepto quién soy por lo que yo soy, como soy. Me trato también con cariño, con respeto. En muchas ocasiones nosotros tratamos con cariño a todas las personas, les decimos de buena manera, pero cuando nosotros cometemos un error, decimos, ay, bruto, ay, bruta, ay, ¿por qué hice esto? No, eso no es una manera de tratarnos con cariño y con respeto. Debemos hacerlo también hacia nosotros mismos. Plantear con optimismo nuestro presente para construir un buen futuro. Debemos ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestros objetivos personales, atrevernos a ser nosotros mismos, poder hablar lo que nosotros opinamos en ciertas circunstancias. A veces no estamos de acuerdo con todo lo que se nos está hablando, entonces debemos ser conscientes de esto. Aceptarnos también es conocer nuestros propios límites, hasta dónde nosotros podemos ir, tener unas metas que sean realistas, no que sean irreales, y de acuerdo a nuestras circunstancias nosotros podamos cumplir, que sepamos, bueno, mi límite es hasta aquí, yo puedo hacer esto, y reconocerlo, y de pronto en esa misma medida nosotros replantearnos nuestros objetivos, hacernos responsables de nuestras propias decisiones, de nuestras propias acciones, no ser víctimas ni lamentarnos. Vivimos en un planeta, tenemos un creador que nos ha dispuesto una serie de factores para que nosotros progresemos. La quejadera no es una solución. En Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, tenemos que aumentar nuestro amor propio a través de cubrir nuestras necesidades básicas. Esto no es egoísmo. Realmente nosotros tenemos que tener un equilibrio emocional, físico, espiritual. Debemos atender a tener una nutrición adecuada, hacer ejercicio, tener un sueño sano. También debemos no dudar en dedicarnos tiempo a nosotros mismos y ser egoístas. No tengamos miedo a priorizarnos, a darnos un tiempo para nosotros mismos. Y aquí viene la siguiente parte ya final y es el consentirme, el mimarme. Para todos es diferente.
yo me mimo de una manera diferente a la que se mima otra persona, un hombre, una mujer, los niños, todos tenemos maneras de consentirnos. Lo más importante es que sepamos cuáles son esas maneras y que lo hagamos. Entonces, aquí hay varios tipsitos que queríamos dejar y es, por ejemplo, abrazarnos, premiarnos, darnos premiecitos, así no sea una ocasión muy especial, darnos premios, enseñarnos a empezar a amarnos. Puede ser también comer un plato favorito entre semana, sin preocuparnos por las calorías y comer saludablemente pues el resto de los días, porque en Eclesiastés 2:25 dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? También escuchar música, programar una canción para el inicio del día, una canción que nos emocione, que nos alegre de cierta forma, que nos motive a arrancar bien el día. Dormir una hora antes, muchos no podemos dormir entre 7 y 8 horas diarias, que es lo que regula, lo que dicen que usualmente duerme un adulto, pero debemos procurar momento a momento darnos una hora más de sueño para poder descansar. Una persona descansada es una persona que vive feliz, es una persona que puede estar tranquila en el resto del día. Caminar un buen momento, comprarse un chocolate, el chocolate tiene teobromina y la teobromina estimula la producción de endorfinas. Esto nos puede ayudar, descubrir una serie nueva, una película, un libro nuevo. Las cosas, probar cosas nuevas puede estimular nuestras ondas cerebrales. Entonces, por último, una vez que todos nos damos cuenta que nos podemos amar a los demás. Bueno, entonces, María del Carmen, Nancy y Bárbara me responden que para amarme a mí misma necesito liberarme de la culpa porque la culpa distorsiona mi imagen. Y entonces, pues, ¿quién se ama a alguien que tiene distorsionada la imagen? ¿Quién se ama si no se conoce? ¿Y quién se ama si no se ama? Pero entonces, ustedes me acaban de mostrar a mí un proceso. Entonces se me ocurre decir que para amarme, evaluarme. Es necesario evaluar, digamos, la administración de empresas habla de básicamente consta de 4 funciones. La primera función es la planeación, la segunda es la ejecución, la tercera es el seguimiento y la cuarta es el control. Entonces, estoy pensando en que para amarme, evaluarme, el control, controlarlo si yo efectivamente me estoy amando. Las empresas fallan por la falta de cumplir este cuarto punto. No controlan, no hacen control a todo el proceso que de pronto iniciaron. La mayoría de empresas a los 6 meses ya se acaban. Muchas empresas aguantan a veces hasta 2 años, pero hay muchas que no aguantan el punto de equilibrio que son 5 años. Y antes de esos 5 años se han acabado. Porque empiezan y se les olvida controlar si efectivamente los procesos y todo lo que diseñaron efectivamente lo hicieron. Entonces, me ocurre a mí que ¿evaluarme qué? Evaluarme si estoy libre de culpa, ya no siento culpabilidad porque no fui buena gente con mi papá antes de morirse, ya no siento culpabilidad porque castigué mal a mis hijos, ya no siento culpabilidad porque me casé con el hombre que no era. Evaluarse si la culpa ya ha estado saliendo de la vida de uno. Evaluarse en cuánto tiempo estoy pasando conmigo. ¿Me sigo conociendo? Creo que uno nunca se va a conocer. Yo creo que de acá que nos conozcamos, con dificultad uno se conoce, ahora con mucha dificultad a conocer uno a los demás. Pero, ¿qué tanto tiempo estamos dedicando a ese proceso tan aburrido, tan harto, que es meterme un ratico a decir, bueno, ¿quién soy yo? A evaluarme, ¿me estoy amando?
sí me dedico un tiempo, sí me acuesto a dormir, que eso es lo que a mí me gusta, y me acuesto un día entero a dormir porque eso es lo que me gusta, sí me estoy amando porque de vez en cuando, porque sí me compro ese gusto que he querido siempre y así haya sido re caro, súper caro o no, algo que sea muy económico, sí me estoy dando gustos yo, me estoy amando, me estoy consintiendo o solamente son... técnicas que he aprendido en la vida y sí, sí, eso toca hacerlo, sí, eso algún día lo haré, sí, eso me va a tocar hacerlo y no lo hago, no hago esas cosas que dice que nos enseñan los procesos a hacer. No quiere decir que estos 3 puntos sean lo que definitivamente nos vaya a determinar amarnos, pero sí creo que para amarme, evaluarme. Va a ser necesario evaluar las cosas que hago, las cosas que digo, cómo está mi relación, mis emociones, cómo se están manejando mis emociones. No las controlo, no las domino. Me sobresalto fácilmente, mi inteligencia emocional no está funcionando mucho. ¿Cómo están mis relaciones con otros? Soy una persona que estoy estrellando mucho en mi relación con los demás. Soy una persona que estoy callando. ¿Cuántas veces me he callado? No, no porque por prudencia y por sabiduría, sino me callo porque me da miedo, me callo, pero me muero de la rabia, pero me toca callarme. ¿Cuántas veces estoy haciendo esas acciones que me están maltratando a mí en vez de estarme ayudando con respecto al amor que yo siento por mí? ¿Cómo estoy reaccionando ante la corrección? Me corrigen y, no, usted no sabe lo que hice, usted no tiene ni idea, no ve que yo tengo 60 años y yo ya me he vivido toda la vida y lo que usted me dice, no. ¿Cómo reacciono ante eso? Porque reaccionar ante la corrección que otro le haga a uno está hablando de, no quiero enfrentarme conmigo misma, que tenemos debilidades y que fallamos muchos así, como nos decía Nancy. Y eso está en el amor propio. Muchas cosas están en la base del amor propio. Si no acepto correcciones, críticas, bueno, sabemos que hay críticas constructivas, pero miren cómo empezamos. Los fariseos, mo, perdón, montándosela a Jesús, diciéndole, entonces, molestándolo. ¿Cómo empezamos? Molestándolo, haciéndole preguntas de cuál era el mejor mandamiento y a quién le pagaban. Y Jesús no decía, no, yo hago las cosas bien, lo que sea, el Padre hace todo perfecto. Jesús fresco, tranquilo, daba una respuesta con sabiduría, con inteligencia, porque tenía un pleno conocimiento, primero, de quién era y de quién era el Padre. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas. El Padre a nosotros también nos ha dado todas las cosas y nos las ha puesto en nuestras manos. Lo que pasa es que a veces no lo sabemos o no nos conocemos. Dice la escritura que iba un ciego por Jericó. Eso está en Lucas capítulo 18, versículo 41. Estaba el ciego de Jericó y llega Jesús y le dice, oye, ¿qué quieres que te haga? Una persona que esté un poco mal llega y le dice, oiga, pues no es evidente, no ve que estoy ciego, pues ánime. Una persona que no haya tenido tiempo para estar con ella llega y le dice, ay no, Jesús, yo quiero seguirte siempre y se puede revestir de falsa espiritualidad y decirle, no, yo necesito que el reino de los cielos se acerque a mí. Este ciego de Jericó sabía perfectamente quién era, sabía que era un ciego y sabía que su mayor prioridad en ese momento era necesito la vista y después veré si espero el reino de los cielos y después veré si te sigo y después veré muchísimas cosas. Él había tenido tiempo con él, ahí al lado del camino, mucho tiempo ciego, mucho tiempo solo, mucho tiempo meditando. Supo, tenía la respuesta que era a esa pregunta. Y para terminar dice, así que todas las cosas que los hombres, que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo. Pero si no nos amamos,
¿Cómo vamos a hacerle a los demás lo que no sabemos que es amar? Amar a los demás como a nosotros mismos. No sabemos cómo nos amamos, no sabemos cómo hacer las cosas para amar a los demás. Va a requerir tiempo, va a requerir liberarme de la culpa, va a requerir conocerme, va a requerir amarme para saber lo que es amarse y va a requerir evaluar si evidentemente estoy amando. El Señor los bendiga.